es que sí, así como bien lo dice mi querido René, hay mitos sobre muchos alimentos, pero uno de los que más controversia causa es el arroz, que si es mejor blanco, que si es mejor integral, que si engorda, que si no engorda y demás cosas. Pero no se preocupe porque si usted sabe alguno de esos mitos, tenemos a nuestra doctora en nutrición, nuestra querida Yolanda Guerrero, que nos viene a hablar justamente qué es verdad, qué es mentira del arroz. Bienvenida, mi querida Yolanda. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Yo encantada. Hoy tenemos a nuestro protagonista del día, que es el arroz. Y el arroz es un cereal rico en carbohidrato y es el cereal el segundo más consumido a nivel mundial. El arroz es riquísimo, tiene muchas proteínas, tiene muchas vitaminas, pero también alrededor del arroz corren muchos mitos y hoy vamos a desmentirlos. Ándale, doctora, como por ejemplo el primero, que dice que el blanquito que tenemos aquí, primero, ¿qué diferentes arroces tenemos aquí que nos trae? Hay variedades de arroz, hay muchas. Pero hay el arroz integral, que es más rico tiene más minerales, tiene mucho más fibra que un arroz blanco. El integral. El arroz hay diferentes texturas y tiene diferente grosor. Hay larguito, hay delgado y hay otro que viene más trozadito, pero en sí todos tienen los mismos nutrimentos, incluso el que tiene mayor beneficio es el que tiene más fibra. O sea, el arroz integral. El integral. Ahora, tenemos el arroz blanco. Este también es arroz blanco. ¿Arroz blanco? ¿Engorda? No, el arroz no engorda. Sí tiene proteínas y va a ayudar si hacemos una alimentación completa con arroz, con proteínas, con nuestras verduras. Nos va a ayudar, sí, a saciar y a lo mejor a subir un poquito de peso, pero todo en conjunto. El arroz por sí solo no te va a engordar. El arroz contiene almidones que nos van a ayudar a recuperar ese músculo, nos van a ayudar a dar nutrientes, pero en sí, por sí solo, no te va a engordar. Lo que te va a engordar va a ser la cantidad que consumas. Ah, qué importante. Entonces, digamos, si tenemos en Perú, doctora, todo lo comemos con arroz, que el arroz, la papa y el guiso, ¿no? Y entonces juntamos dos carbohidratos. En ese caso sí no puede ser tan saludable. Mira, el carbohidrato es el que nos va a dar la energía. Entonces, aquí es un carbohidrato que nos va a proporcionar energía y que el cuerpo lo va a ir consumiendo lentamente. No es un carbohidrato como a comparación de otros tipos de alimentos o productos que hay en el mercado que se van a absorber rápidamente y que el cuerpo los va a convertir en grasa. En este no, es un carbohidrato que nos va a dar energía y nos va a dar energía lenta. Entonces el cuerpo la va a saber aprovechar. Justo, doctora, porque mucha gente dice, ay, es que el arroz blanco no alimenta, nada más te llena, no sirve para nada, no comas arroz. ¿Es verdad? No. El arroz blanco lo que tiene es que específicamente ya viene un poquito más limpio a comparación de que es el integral. El arroz blanco es muy rico y es muy fácil y es más rápido de cocinar a comparación del integral, que necesita un poquito más de tiempo, pero los nutrientes pueden ser muy parecidos. A diferencia que el integral, lo vuelvo a mencionar, tiene más minerales. El blanco viene un poquito más puro, pero contiene los mismos nutrientes y nos va a dar los mismos beneficios. Doctora, ¿por qué a la gente cuando está enferma en el hospital, por ejemplo, le dan arrocito blanco sin ninguna especie, ni nada, ni sal, ni nada? ¿Por qué? El arroz blanco es muy noble para el intestino. El intestino lo va a digerir muy fácil a comparación del integral, que precisamente tiene más fibra y que es un poquito, cuando estamos congestionaditos de nuestro intestino, es más difícil de digerir. Entonces el arroz blanco cae perfecto, nos va a saciar y nos va a nutrir. Mucha gente dice, ay, es que si tengo diabetes no debo consumir arroz blanco. Y dicen, no, mejor si tienes diabetes, el integral, ese es más saludable. Para la gente con diabetes, ¿qué le recomendaría, doctora? Mira, yo les recomiendo siempre que porque tengas diabetes o colesterol alto o triglicéridos, no debemos de suspender la alimentación con el arroz. El arroz es muy saludable. Lo que tenemos que saber aquí es que tenemos que saberlo integrar. El arroz por sí solo, sí, efectivamente es un carbohidrato y ese carbohidrato es un glucógeno que el cuerpo lo va a absorber, pero también es muy saludable porque necesita el músculo energía y entonces esa energía, ¿de dónde la vamos a obtener? De este carbohidrato. Entonces, sí es importante el consumirlo, no lo dejen, si son diabéticos solamente hay que cuidar la ración.
acuérdense que los diabéticos, la ración es de media taza o una taza, que son 100 gramos. Entonces, nada más hay que saber cuidar la porción. Hola, doctora, ya llegué. Hola, René. Oiga, no, lo que pasa es que, perdón, me acerqué aquí a preguntar porque fíjese, han habido muchos rumores y sobre todo en redes sociales en que dicen, el arroz, una vez que lo preparen, cómanselo todo, no lo guarden al refrigerador, mucho menos lo dejen, porque la gente de repente cocina el arroz, ya está caliente la olla, esa olla no la pueden meter al refri, la dejan toda la noche y al día siguiente ya o la consumen o la refrigeran. Pero dicen que ahí se generan un montón de bacterias y que es un problema muy grande. Por favor, doctora, como especialista, ilumínenos el camino. Sí, el arroz por sí solo puede llegar a tener esa contaminación. Hay una bacteria que es la causante de todas las diarreas y más en niños, que se llama bacteria cereus. Y esa bacteria no es que el arroz ya venga así, sino que se puede llegar a contaminar. Y cuando nosotros cocinamos el arroz, lo dejamos enfriar porque tenemos la creencia de que le puede dañar el refrigerador, entonces no lo podemos meter así caliente, pero no. Cuando está caliente, esa bacteria, si ese arroz está contaminado, se empieza a generar. Hay mayor generación de bacterias en ese arroz, entonces la gente lo deja enfriar y lo mete hasta el siguiente día y lo vuelve a consumir, pero el arroz no debe durar más de 24 horas ya cocinado. O sea, se tiene que consumir antes de 24 horas porque puede haber una generación de bacterias. El arroz llega a tener esos filamentos y es muy fácil de contaminar. Se llegan a fermentar tanto que puede durar. Si nosotros lo enfriamos, lo congelamos, esa bacteria se va a quedar ahí en stand-by, pero lo volvemos a calentar y se va a generar otra vez. Entonces, entonces ni siquiera congelado. O sea, no solo es en refrigeración, sino también mucha gente cocina para la semana y ya congela la comida. Sí, a eso iba. Estos refrigerios luego, sí, por las prisas o porque todos tenemos trabajos y cosas que hacer, por practicidad, cocinamos para toda la semana el arroz. ¿Y qué creen? Que eso es muy delicado. El arroz es de los alimentos más delicados. Dejarlos así no debería de ser, pero sí corremos el riesgo de que ese arroz esté contaminado. Uf, este arroz ya se coció. Oye, ¿y qué pasa cuando por ejemplo, aquí se acostumbra mucho a comer el arroz rojito, ¿no? Con jitomate. Qué rico. O lo mezclan, en el Perú lo comemos verde, amarillo. ¿Hay algo que tenga que ver con los nutrientes y el tipo de preparación? Sí, complementamos. El arroz es un carbohidrato, pero si nosotros agregamos, por ejemplo, aquí en México es muy tradicional, llegamos a la casa de la abuelita y agregamos el arroz con los frijoles. Oigan, es un alimento completo. El arroz nos va a dar esos aminoácidos, pero nos vamos a complementar con esa proteína que es el frijol. Entonces, si nosotros sabemos integrar el arroz con verdura, con una proteína de origen animal o vegetal, va a ser un platillo completo. Ajá, el arroz con pollo o el arroz con camarón. En Perú comemos arroz con lentejas. Y arroz con pollo allá en Perú. Oye, el arroz con frijol, ¿cómo lo preparan los cubanos? Que es el moros con cristianos, le llaman. Sí. Ese delicioso, que es frijoles de la olla tal cual en arroz blanco. Ay, ya se me antojó. Y así nada más. Dios. Ay, qué rico. No, y le pueden poner hasta cominos. En Perú tienen una forma, y Leslie no me dejará mentir, que tienen una forma de cocinarlo muy rico. Integran las especies antes de freír un poquito el arroz. Y es muy rico y es muy saludable porque estamos teniendo esos antioxidantes de esas especies y integramos aparte las proteínas del arroz. Y en los caldos, doctora, vio que también mucho lo ponen en los calditos. El de pollo, el de verduras. Es buenísimo porque estamos ayudando también a la microbiota intestinal. El arroz es uno de los alimentos que nos van a ayudar como prebióticos, nos van a ayudar a nutrir esa microbiota, esos animalitos, esos bichitos, esas bacterias que tenemos en el intestino y que es tan importante cuidar la salud intestinal. Ahora también hay de postre, ¿no? El famosísimo arroz con leche. El arroz con leche. De hecho, el arroz con leche, el grano que es ideal es el que es de grano grueso es ideal para el arroz con leche. Entonces, es un alimento completo, es un postre riquísimo y que nos va a dar un beneficio. Nada más aquí siempre les recuerdo, cuiden las porciones. Exacto. Solamente eso. Ya empezamos. Doctora, y es importante quitarle el almidón porque muchas amas de casa, bueno, en Perú, por ejemplo, siempre se lava el arroz y se saca la agüita blanca, ya que la agüita está transparente, pues ya va a la olla. ¿Es importante o perjudicial o qué Todo lo contrario. con el almidón?
No, el almidón no es lo que daña aquí. Aquí, ¿por qué se debe de enjuagar el arroz? Es por el arsénico. El arsénico Pero eso es un veneno. pero lo puede contener el arroz. ¿Saben por qué lo contiene? Por la manera en cómo se cultiva el arroz. El arroz se cultiva sí o sí en agua. Esa planta tiene que estar en agua. Entonces, el agua, puede ser que el agua esté contaminada o también puede ser que ya esté en ese manto acuífero. Entonces, el arroz sí o sí va a contaminar, va a ir tener un poco de arsénico, pero para eso ya hay sistemas que están muy especializados en ver la cantidad y checar que ese arroz sea apto para consumo humano, que no contenga, va siempre de 0.10 miligramos por kilo de arsénico, que viene siendo en los cereales de niños, y va hasta 0.30 ya en el tipo de arroz que nosotros consumimos. Pero sí hay que tener cuidado. Entonces siempre, hay que lavarlos siempre. Siempre, hasta que el agua salga muy clarita. Ahí está. No, oye, doctora, y además el arroz hay en otras presentaciones que hacen estas galletitas o tortitas de arroz, algunas laminitas también así de arroz, papel de arroz, ¿no? ¿Qué le llaman? Papel de arroz, hay galletas de arroz, la que es el arroz inflado. Son seguras para consumir. Aquí el tema, siempre les digo, no se casen siempre con un alimento, siempre procuren integrarlos todos para que esa alimentación que nosotros sea completa. Más variada. Más variada y que lleve todos los nutrientes que necesitamos. Ay, doctora, pues qué bueno que, mira, a mí me encanta el arroz y así que ya hemos desmitificado todo lo que pasa alrededor. Exactamente, y qué bueno preguntarle siempre, como le estaba diciendo yo hace rato a los expertos, porque nosotros sí teníamos esa duda, sobre todo del arroz refrigerado, porque en dado caso, que también es el mío, que se prepara el arroz desde el fin de semana y lo voy consumiendo conforme la semana, y o sea, el del viernes lo hicimos el domingo pasado, entonces eso no lo recomiendas. Yo no lo recomiendo, pero sí les recomiendo que si lo hacen, por favor, solamente vayan o consuman o pongan porciones que van a descongelar y después lo demás sí manténgalo así. Pero Pues, sí, lo ideal es que tengamos mucha higiene, mucho cuidado con el arroz. Pues ahí está, Ay. doctora. ¿Ya vieron Pues por qué hay nos que vamos a preguntar a los volver expertos? chinitos comiendo arroz. ¿Ya vieron por qué hay que preguntar a los expertos? Porque así ya salimos de dudas y de todos los problemas que se puedan dar. Doctora, muchas gracias. Gracias, René. Yo encantada de estar aquí en una mañana Estelar. Y ya Exacto. saben, búsquenla. Si usted necesita asesoría nutricional, la mejor. Exacto. Gracias. Vámonos ahora a una pequeña pausa. ¿Qué les parece, familia linda? Pero no se mueva, enseguida regresamos.